gracias por acompañarnos. Os prometo que van a ser 40 minutos muy interesantes. Además, vamos a hacer una presentación muy dinámica donde no solo va a ser un coloquio, sino que vamos a estar presentando cada uno de nosotros una parte, ¿no? Hoy vamos a debatir sobre temas donde vamos a tener siempre al aficionado en el centro de nuestra estrategia digital, ¿no? Vamos a ver también el funcionamiento de una plataforma segura que no solo capta e identifica el dato, sino que también controla accesos y monitoriza la actividad del aficionado en tiempo real. Además, vamos a dar las claves para realizar segmentaciones mucho más precisas y crear propuestas de valor personalizadas. Y sin más, pues me dispongo a presentar a mis compañeros, ¿no? Pedro Parelleda, que es el CEO de Druid. ¿Qué tal, Pedro? Hola. Elías Zamora, director del Departamento de Datos del Sevilla Fútbol Club. Mi compañera Jara Cisnero, que es la jefa del Departamento Digital del Sevilla Fútbol Club. Y yo, Patricia Andreu, ¿vale? Del Departamento Internacional. Este es un proyecto que, como todos los proyectos que realizamos en el Sevilla Fútbol Club, bueno, además, en este caso, además de tener como prioritario el análisis del fan y del aficionado, tenemos que tener siempre muy en cuenta y tener presentes los principios del club, ¿no? En este sentido, rebelarse ante las expectativas, ¿no? Para perseguir aquello en lo que solo nosotros queremos. Al final es creer en un proyecto con ideas nuevas, donde mantenemos relaciones con partners que son más pequeños, pero que a la vez nos dan muchísimo valor. Por otro lado, una visión de futuro, ¿no? Mantener relaciones con nuestros aficionados a largo plazo, intentar evitar escenarios cortoplacistas y sí irnos a relaciones mucho más duraderas. Y por último, el sentimiento y la pasión que tenemos por ADN, ¿no? En el Sevilla Fútbol Club. Al final es creer en un proyecto donde tenga cabida todo el mundo, tanto los canales del club como el aficionado. Y sin más, le doy el paso a mi compañera Jara Cisnero. Bueno, gracias, Patri, por la intro. Y también a Druid, porque hoy hablamos de un proyecto que parece muy sencillo, pero la verdad es que ha sido un proyecto muy largo en el tiempo. Yo creo que todas las personas que trabajan en el área digital sabían al escenario que nos enfrentábamos en el 2018, hace ya mucho tiempo, y la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Que parece que todo ha sido muy fácil, pero ha sido un camino muy largo y complejo. Hemos tenido la suerte que la Dirección General del Sevilla Fútbol Club nos apoyó desde el principio en este proyecto y creo que algo así, si no tenemos equipo que sustente, que crea en desarrollar proyectos de tecnología, pues es imposible. Me gustaría hablar del origen del proyecto de una forma rápida. En el 2018, una serie de personas empezamos a identificar que necesitábamos cambiar, ¿no? Cambiar las estrategias, necesitamos marcar una estrategia sólida para hacer un desarrollo de marketing relacional, queríamos basarnos en una estrategia relacional y de pronto se implanta la regulación, ¿no? Todos los que trabajamos también en este área sabemos que la RGDP fue un hito importante, la implantación de la regulación en la cual muchas compañías vieron un punto de dolor, pero nosotros sí que es verdad que vimos una oportunidad clara al cambio, ¿no? Entonces, en aquel momento identificamos, vamos a tirarlo todo a la basura y vamos a empezar de cero. Fue un punto de partida, fue el primer hito que vimos claro, cumplir con una regulación, la necesidad de implantar un CRM, que por entonces solo se habla de CRM, donde pudiéramos acercarnos a nuestros aficionados, y ese acompañamiento de cambio cultural, de una estrategia omnicanal, una dirección que te acompaña en tus decisiones y, sobre todo, empieza a aparecer ese concepto de fan-centric, ¿no? Vamos a centrarnos en nuestros aficionados y vamos a marcar una relación largoplacista con ellos, ¿no? Bueno, nos sentamos a identificar así un poco con qué nos encontrábamos. Teníamos una base de datos que simplemente teníamos 25.000 abonados, no había cuentas duplicadas, bueno, todos estos desastres que no veíamos más allá, herramientas básicas, no teníamos apenas conocimiento mínimo del fan. Y es verdad que bueno, ni había personalización en la comunicación y bueno, empezamos a identificar silos de datos, muchos silos de datos independientes de información, que no había interconexión entre ellos, ¿no? A partir de ahí se crea la necesidad necesitamos crear una identidad. Necesitamos crear esa identidad de aficionado, esa identidad de usuario para crear ese patrón, ¿no? Y ese patrón que le diera sentido a un área de negocio que también se empieza a montar para que todo esto cree un proyecto común. Nos sentamos, empezamos a identificar qué teníamos y cómo crear el punto de partida, ¿no? Entonces, esto no es simplemente
un proyecto de datos ni un proyecto de tecnología. Esto es un proyecto de club, un proyecto de marca del club, un proyecto de entender una única marca, un proyecto de entender cómo todos los verticales de negocios tienen que tener una única estrategia y un proyecto que no es, o sea, aplica área de tecnología, área de marca, área de datos, área de todas las áreas de negocio. Y lo que teníamos en aquel momento eran muchas áreas que tenían silos de información independientes para los usuarios o aficionados final, no tenían una estrategia común ni proyecto común. Cada una de las áreas monetizaban bueno, pues con su estrategia propia. ¿Qué cambia paradigma? ¿No? Cambia paradigma, ya os digo, la línea de la dirección general como proyecto tanto de datos, de tecnología y de marca. Al final era integrar todas las fuentes de datos en una única cuenta, todo el club, lo que ahora hablamos, un single sign-on. Hoy en día todo el mundo habla de single sign-on como, bueno, como una terminología muy coloquial. Bueno, ya os digo yo que en el 2018 aquello era un drama. O sea, entonces empezamos a integrar, a hablar y a evangelizar con el concepto del single sign-on, que todo el club entendiera y comprendiera el proyecto, pero también la necesidad de que todas y cada una de estas áreas tienen una estrategia independiente. Entonces, este proyecto se sustenta por un equipo que ha crecido mucho, un equipo solamente, no solo nuestro equipo, incorporación de un CRM que cada día trabaja para que el proyecto tenga sentido, incorporación de Product Manager que dan sentido a las áreas de negocio y la integran en la misma marca, integración también de un área de negocio en el cual tiene una visión única de proyecto y, por supuesto, la integración de la tecnología. Ese single sign-on, que lo que buscaba obviamente era una cuenta, crear una única cuenta para marcar toda esa trazabilidad del aficionado, pero crear ese patrón en función de las necesidades del área de negocio, ¿no? O sea, al final este proyecto tiene sentido, no tenemos que captar por captar, no podemos centrarnos solo en un proyecto de tecnología, sino la estrategia final es para qué hacemos o sea, para qué estamos haciendo todo esto. Hoy en día, el proyecto de DrewID, que es la integración del single sign-on, está evangelizado por toda la empresa, todo el mundo sabe que este proyecto existe y vamos subiendo en las siguientes capas, ¿no? Los proyectos se empezó a sustentar en 4 pilares fundamentales: crear esa identidad de aficionado en la cual nosotros pudiéramos ir generando todo ese patrón de comportamiento, integrar todas las fuentes de datos que el club va generando, que son muchas, en una única identidad, implantar toda la parte del conocimiento, que es lo que genera el modelo, y a partir de ahí, ¿cuál es la siguiente capa? Bueno, la siguiente capa, que yo creo que es la que más nos llama la atención, es la capa de la segmentación. Hacer una hipersegmentación clara de toda esta base de datos que tenemos, donde podamos activar cada uno de los segmentos, ¿vale? ¿Qué es importante? Bueno, yo creo que a todas las empresas, a toda la compañía, lo que le importa es tener más aficionados, no solo abonados ni socios, sino crecer a nivel nacional e internacional, que ahora Patri nos va a hablar del crecimiento internacional, tener más aficionados, pero aficionados que generen valor. No podemos ser diógenes de datos, y es una frase que siempre tengo en la cabeza, no es captar por captar, ni dónde quiero ir, sino tener una estrategia clara en función de los mercados que voy a activar y, sobre todo, ese crecimiento basado en relaciones a largo plazo. Pero todos estos proyectos funcionan siempre que nosotros generemos más ingresos. O sea, eso es así, ¿no? Al final de toda la estrategia tenemos que ir generando ingresos a la compañía, ¿no? Y siempre, a partir de, bueno, ya llevamos unos años escuchando, nuestro aficionado es el corazón que late de los proyectos, y si no tenemos unos aficionados que sean fieles, que pongamos en el centro de la estrategia, pues tampoco va a tener sentido todo esto, ¿no? El proyecto del Single Sign-On, por supuesto, de DrewID, de la identidad inicial en sus orígenes, partió de esta base, ¿no? Una cuenta todo el club. Yo os digo, aquí es donde empezamos a desarrollar el proyecto. Esta era la base. Para un usuario tiene que ser transparente, obviamente, en qué ventana se está registrando, en qué ventana va navegando, solo una identidad, pero lo que tiene que percibir el aficionado es una única marca, ¿no? Que sea una marca, que sea transparente, ya la magia que nosotros apliquemos a la tecnología, ¿vale? También estamos a punto de sacar a producción un nuevo conector social, que también es otro proyecto que es muy interesante, cómo somos capaces de conectar desde el Single Sign-On el perfil sincronizar el perfil de abonado dentro de nuestro modelo, ¿vale? Es un modelo que crece, ya ahora os hablaremos un poco más de la tecnología. Y bueno, al final lo que buscamos es tener una única cuenta, una cuenta omnicanal, que tengamos acceso a todos los verticales, bueno, y que para el fan solamente tenga la percepción esa de la marca. Hemos pasado pues, del origen del proyecto, de que eran 25.000 abonados, a 322.000 aficionados, y lo interesante de todo esto es que son aficionados con datos de calidad.
O sea, el Sevilla Fútbol Club trabaja con datos de calidad, son cuentas confirmadas, la calidad del gato es muy alta y podemos llegar a activarlos de manera muy fácil, ¿vale? Los identificamos y a día de hoy, lo que para muchos clubes, muchas entidades es un punto de dolor, nosotros tenemos más de 38 orígenes de datos integrados en el modelo. Cada vez que nosotros abrimos una cuenta o un activo digital, cualquier contrato que se firme, toda la compañía sabe que tenemos que integrarlo en el single sign-on, ¿vale? La identidad de usuario, y creamos esa identidad para montar el modelo. O sea, para nosotros esto ya está totalmente integrado en la entidad y, bueno, y trabajamos con una hipersegmentación, ¿vale? A ver, de forma así muy rápida, todo el proyecto tiene unos beneficios directos basados en la estrategia, pero me parece muy interesante hablar de la parte de los ingresos. A ver, tenemos que captar, pero tenemos que captar datos de calidad, aficionados de calidad. El modelo crece cuando nuestra base de datos crece, pero eso no se mantiene si no retenemos. Si no somos capaces de activar con hipersegmentación y generar ese valor, nunca se va a sostener el modelo, ¿vale? Entonces, somos capaces, gracias al proyecto, de captar datos de calidad, tener una tasa de retención muy alta y una tasa de churn de abandono muy baja. Todo esto somos capaces de generar un lifetime value, o sea, un valor a la base de datos. Sabemos lo que vale, los datos son nuestros, son del Sevilla Fútbol Club, sabemos lo que vale y aplicando proyectos de Machine Learning, proyectos de iFan, que ahora hablará Elías, somos capaces de generar ingresos sobre esos usuarios que ya están identificados y sabemos lo que vale, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, la parte de optimización, ahora hablará Elías y... Bueno, las premisas de partida fueron muchos, ¿vale? Los datos del Sevilla Fútbol Club, parte que siempre los datos son de nuestros aficionados, no los cedemos, la dirección general siempre tiene que apoyar estos proyectos, si no, no vamos a ir a ningún sitio, si cumplimos con la regulación y siempre estamos enfocados ya en el aficionado, o sea, el punto del proyecto es el aficionado, es la expansión de la marca y la transparencia final, ¿vale? La estrategia es omnicanal y siempre, esto es muy importante también cuando se cierran acuerdos de patrocinio, dar el valor que tiene esta base de datos, ¿vale? La monetizamos y la parte de la accionabilidad del dato es, sí, hemos hecho todo eso, pero ¿cómo lo hacemos? Os paso a Pedro. Gracias, Jara. Bueno, un minuto simplemente para dar las gracias al Sevilla. Tengo que dejar muy claro que Druid no estaría aquí si no es por la confianza que han demostrado y que han mantenido durante estos años. Así que muchísimas gracias por la confianza y por los valores que también nos habéis transmitido al trabajar con vosotros. Accionabilidad, mi parte es un poquito teórica, pero va a ser más corta, ¿vale? Es muy importante el tema de la accionabilidad y os voy a explicar por qué. De hecho, nuestra compañía, cuando se formó, tenía muy claro que tenía que tener unas premisas sobre las cuales teníamos que ejercer una innovación, ¿no? Y esas se sustentaban en estas 3 bolitas que vemos aquí y en la intersección es donde nosotros particularmente encontramos la accionabilidad del dato. Saber quién es nuestro fan, saber qué le interesa y saber cómo le podemos impactar de una manera muchísimo más eficiente. Al final, si buscamos un sinónimo, es, bueno, o algo, con la palabra el sustantivo accionabilidad, es que los datos valgan para algo, porque los datos cuestan dinero y suponen un riesgo. Y si no tienes claro para qué los vas a usar, es mejor no coger ninguno. Entonces, no se puede definir de una manera muy clara, pero tenéis que tener presente qué significa esto cuando lo aplicáis. Y Jara ha hablado ya, ¿no? Primero, que todas las áreas del club van a poder consumirlo. No es un proyecto monolítico de un área. Segundo, que se puede utilizar para múltiples iniciativas, para captación, para retención, para temas de fidelización, para temas de prescripción, para temas de compra, para temas de inteligencia artificial. Es un dato confiable y es de calidad. Nadie va a dudar sobre el dato. Si dudas en un proyecto de data sobre el origen de los datos, los cálculos o para qué sirven, mal vamos a ir, ¿no? Su uso genera beneficios. En nuestro contexto tiene que generar beneficios para el fan y tiene que generar beneficios también para el club. Tiene que ser un ten content. Y por último, que arroja resultados contrastados, ¿vale? Tiene que ver también mucho con la calidad y con la, bueno, no usa la palabra excelencia, pero bueno, con la calidad de los datos. Os voy a contar una anécdota. Sabéis que la semana pasada Inditex tuvo una capitalización bursátil de 155.000 millones de euros. Nosotros nos reunimos con Inditex hace 15 meses, con María Jesús López, con el departamento de IT y sistemas, y se nos ocurrió la gran idea de llevarles una presentación en la que les contábamos a Inditex cuáles serán los retos de las compañías multimarca de retail. Entonces, ahora os voy a contar. Yo terminé de hablar, se hizo un silencio en la sala, como el que tenemos ahora mismo,
Yo en mi mente veía a Mancio Ortega y decía, más vale que haya acertado. Y de repente una persona levantó la mano y dijo, habéis dado exactamente en el clavo de los problemas que tenemos en la relación con nuestros consumidores en una empresa multimarca. Y esto lo traigo a colación porque estos problemas vienen de no haber tenido clara no una tecnología, sino una estrategia sobre los datos y sobre la accionabilidad del dato, ¿no? Lo primero que nos decía, no puedo identificar y fusionar correctamente mi consumidor físico digital. Cada marca está creando silos de información y eso nos supone problemas legales. Problemas legales, silos de información. No saco rendimiento a todos los datos que tengo la sensación de que le puedo sacar mucho más partido y, por último, invierto en tecnología, pero no consigo demostrar claramente su impacto, ¿vale? Entonces, bueno, salimos, cuando nos dijeron que habíamos acertado, yo me empecé a frotar las manos, dije, vamos a forrar, todavía no nos han comprado nada, pero estamos en el camino, ¿vale? ¿Cómo se intenta resolver? Normalmente somos cautivos de los discursos tecnológicos y de lo difícil que es hoy en día entender ciertos componentes tecnológicos, porque hay muchísimo solapamiento, hay una velocidad muy grande, ¿no? Pero nosotros que sí entendemos un poco de esas tres bolas de quién es, qué hace y cómo le activo, y perdonad por los acrónimos, pero quería meterlos específicamente aquí, hay soluciones específicas de gestión de identidad de consumidor, de fan, de cliente. Compañías súper potentes que operan solo en ese plano y que aplican inteligencia artificial solo en ese plano, por ejemplo, para resolver la identidad de una manera más clara o para detectar un riesgo, que lo veréis muchas veces cuando os conectáis a la app del banco y estáis en otro lugar, os manda un mensaje, eres tú, cosas de este tipo, ¿no? Identidad dinámica. ¿Qué le interesa? Lo mismo, las plataformas de Customer Data Platform sirven para meter datos de diferentes fuentes y crear perfiles y ayudar en la segmentación. Y sobre este vertical se aplica inteligencia artificial. Y por último, las herramientas, que esto sí lo conocéis seguramente todos, de marketing automation, creación de funnel, contenido, que también se aplica inteligencia artificial para generar contenido, para generar el subject del mail, para generar la imagen. Pero es difícil encontrar proyectos en los que estas tres cosas se han unificado, porque nos permite tener, y con eso termino, unos beneficios más tangibles, más demostrables y poder aplicar la inteligencia artificial, que es lo que va a contar Elías, en la intersección. Está muy bien poder hacer un contenido, generarlo, validarlo o analizar el texto de un mail para sacar unas etiquetas que sirvan para perfilar al usuario que lo ha leído. Esto lo hace ChatGPT y hay empresas de servicios que se dedican exclusivamente a taguear texto ahora mismo. Pero hay más valor en el medio. Y con esto podemos conseguir retos como los que comentaba Jara, ¿no? Más tasas de adquisición, más valor de los usuarios, batir récords en partidos en streaming, tanto en captación como en número de logins en simultáneos, aumentar la comunicabilidad, aumentar el perfilado del usuario. Entonces, bueno, esta es simplemente, ya sé que es un poquito más teórico, o a mí por lo menos me lo parece, pero creo que es muy importante que en los proyectos de datos tengamos esto presente. En el nuestro está en esta intersección. Cada uno puede tener el suyo, pero creo que es importante dedicarle un poco de tiempo y pausa a pensar en esa estrategia del dato antes que en las plataformas tecnológicas. Vale, como dice Pedro, él le ha explicado un poco la parte más aburrida y ahora yo voy a intentar poner algunos ejemplos, ¿vale? Ahora mismo esta es la estrategia internacional que tenemos en el Sevilla Fútbol Club. Como podéis comprobar, son regiones muy diferentes. Son regiones tan diferentes que cada una de ellas es única. Entonces, al final, no podemos realizar la misma metodología en cada uno de estos mercados, ¿no? ¿Y cómo conseguimos identificar cuál es la mejor manera de penetrar en ello? Bueno, pues al final con la habilidad de poder afinar muy bien nuestra estrategia mediante el conocimiento profundo que tenemos del dato, ¿no? Por poneros ejemplos, ¿no? Esta temporada versus la temporada pasada crecimos un 31% en Estados Unidos y en México, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que teníamos un jugador en la cantera, que es Juan Carlos Cortés, y veíamos que todo contenido que realizábamos sobre él tenía muchísimo más impacto que cualquier estrella del primer equipo. Entonces, al final eso te hace comprender que lo que el aficionado mexicano quiere es un consumo más local, ¿no? Empezamos a identificar los kimomes, las festividades locales, y al final ese contenido pues, se centraba mucho en todos estos aspectos, ¿no?
Luego tenemos, por ejemplo, la parte de Brasil, ¿no? Brasil hasta esta temporada no estábamos trabajando este mercado, pero gracias a poder identificar de dónde procede el dato, nos dábamos cuenta que una de nuestras masas más grandes que teníamos en nuestros CRM eran procedentes de Brasil. Entonces, bueno, esta temporada vimos la necesidad de abrir cuentas propias tanto en X como en Facebook, ¿vale? Para que pudiéramos por lo menos también dirigirnos a ellos en su lenguaje, en portugués. O como es el caso de Argentina, ¿no? Esta temporada hemos fichado a Barco y como nos ha pasado en otras ocasiones, porque tenemos un histórico de jugadores como Campos, Montiel, Acuña, pues bueno, siempre vemos que cuando tenemos un fichaje de este estilo hay un repunte increíble en nuestra base de datos de jugadores procedentes de Argentina. Entonces nosotros lo que hacemos es activar un poco, ¿no? Intentar atacar ese momento que tenemos y lo que hacemos es hacer una campaña agresiva, ¿no? De geolocalizar en redes sociales para dirigirnos a aficionados allí en Argentina, donde intentamos hacer eso, una campaña de captación mediante un sorteo de una camiseta. Entonces, al final, captamos aficionados de Argentina. Una vez que ya los tenemos aglutinados y sabemos que son aficionados de Argentina, realizamos ahora una campaña de mailing para intentar activarlos, porque, como decía Jara, no solo es importante tener el dato, sino al final también poder intentar monetizarlo. Le hacemos una campaña donde hacemos compra la camiseta de Barco y tienes el delivery gratis, ¿no? Y para intentar que no sea tan intrusiva, a lo mejor le ponemos también algún contenido exclusivo que no haya salido en redes sociales y solo lo puedan ver ellos, ¿no? Y también, además, no es tan intrusivo. Y bueno, al final detectamos que tenemos unos resultados bastante grandes, ¿no? Con ese tipo de acciones que además nos funcionan muy bien justo en el momento que es el fichaje. Luego, más a posteriori, a lo mejor no hemos tenido esa oportunidad si no la hemos sabido aprovechar. Luego tenemos también el caso de Mena, que es una de nuestras bases de datos más importantes. Es verdad que en un pasado fue gracias a jugadores como Bono en Nesiri, o han sido Idrissi o Munir, pero pese a no tener jugadores de esa región ahora mismo, hemos conseguido mantener el mismo número de usuarios en la base de datos. Una de las cosas que mejor nos funciona es el Sevilla Experience, que es una campaña que se desarrolla en el departamento de marketing, donde al final nosotros lo que hacemos en un partido top, regalamos tanto las entradas como el vuelo, como el alojamiento, y lo hacemos de manera global, pero al final con campañas A/B testing nos damos cuenta que en esta región es donde mejor funciona. Entonces, al final siempre, en un pasado hemos intentado utilizar la imagen de Nesiri, que al final es un reclamo, ¿no? Luego, cuando tenemos también esos aficionados, intentamos también mandarles ese mailing donde nos puedan comprar una camiseta y también por cercanía de la región, pues conseguimos que nos vengan también al tour o que nos compren una entrada para otro partido, intentar también monetizarlo. Y ya por último, así por ejemplos, quería poner también el ejemplo de China, que es uno de los países donde mejor nos funciona, pero quizá también por la idiosincrasia de lo que es el aficionado de China, no ceden sus datos y no tenemos datos de aficionados de China, ¿no? Entonces, al final, nuestra estrategia se basa en una estrategia de redes sociales, donde tenemos redes sociales propias de allí, como son Weibo, Douyin o WeChat. Y solo por comentar un dato, la temporada pasada fuimos el segundo equipo de Europa donde tuvimos un mayor crecimiento en Weibo, solo por detrás del Borussia Dortmund, que, bueno, que al final fue un equipo que jugó la final de la Champions League, ¿no? Y luego el caso de la India también, ¿no? Para tener un poco, poner en valor ese conocimiento que tenemos del dato. La India es muy complicado captarlo, pero nos dábamos cuenta que ellos son fanáticos de la Premier League. Y cuando queríamos captar a algún aficionado de aquí, de la India, cuando jugamos un partido contra un equipo de la Premier League, como ha sido en esta pretemporada el Arsenal o ha sido el Tottenham en la pasada, nosotros teníamos los derechos para poder retransmitirlo en nuestro live, entonces hacíamos una campaña de información geolocalizada para informar a esos aficionados previamente de que íbamos a tener ese partido y conseguíamos captar, evidentemente, muchísimos aficionados, ¿no? Igual que estábamos hablando antes que en México y en Argentina, donde mejor nos venían los aficionados era por la parte del entry point de nuestro propio motor promocional, que es mediante campañas de captación. Aquí, por ejemplo, era por la parte del live, ¿no? Y ya para terminar y dejar los minutos finales a Lía, solo bueno, pues poner como conclusión esa, ¿no? Que al final, gracias al análisis que tenemos del dato y el conocimiento que tenemos del dato, hemos podido pivotar un poco lo que son nuestras estrategias y al final poder dirigirnos a cada región y cada país dándoles precisamente lo que ellos quieren, ¿no? Yo. No. Ah, no, perdona, Jara. Yo. Y ahora aquí de forma rápida hablar un poco de cómo perfilamos, bueno, porque esta parte sí que es verdad que es un poco la parte de la estrategia, pero cómo llegamos a perfilar en el club, ¿vale?
Este es mi perfil, ¿vale? Aquí lo que podéis ver, este es mi perfil, esta soy yo de verdad, este es mi yo real. Entonces, dentro de lo que es la tecnología, hay una parte que identificamos como bits, que es todo mi comportamiento. Cada vez que yo hago cualquier patrón de comportamiento, nosotros tenemos etiquetas, lo tenemos trazado, ¿vale? Y genero un bits en lo que es la plataforma. El valor económico es el valor que yo he generado dentro de, ¿vale? Dentro de lo que es el ecosistema del Sevilla Fútbol Club. Sí que es verdad, esto es lo que me he gastado en el último año, ¿vale? Y el valor por actividad es una métrica, en la cual una métrica ponderada que me da el valor realmente entre el valor económico y los bits. ¿Por qué tenemos estos datos? Porque al final, como hemos hablado, yo necesito saber el lifetime value, el valor económico, lo que monetiza un usuario en mi base de datos, ¿no? Luego para sacar el total. Bueno, aquí vienen mis datos de perfil, los consentimientos legales, que como ya os he dicho, están nuestros consents. Y es muy interesante hablar de los segmentos. Nosotros creamos segmentos dinámicos, ya os digo, alineados con las necesidades del área de negocio, Product Manager, CRM, perfiles específicos, y vamos generando constantemente unos segmentos en los cuales, dependiendo de mi timeline y mi perfil, voy entrando y saliendo. Por aquí, un poco más claro, ¿vale? Mi comportamiento es en tiempo real. Entonces, lo que vemos aquí es todas mis interacciones que yo voy haciendo en un periodo de tiempo. ¿Vale? Hemos cogido una captura de pantalla donde lo tenemos identificado por categorías. Como os comentaba, tenemos tanto categorías de contenido. No solo interesan las áreas que monetizan y que generan un revenue. A mí es muy interesante también saber todos los tipos de categoría, el contenido. A mí me interesa el contenido femenino, la clasificación. A partir de ahí, nosotros podemos identificar dentro del modelo y activar con una serie de contenidos para mi perfil específico, porque yo ya he demostrado que me interesa el femenino, ¿vale? Aquí es tanto mis login como la parte de mailing, pero bueno, también las compras, ¿vale? Todo esto hace que generemos segmentos de este tipo, ¿vale? Esto lo hace, como podéis ver, creado por Carlos Regli, que es la persona responsable, y Sergio, la persona responsable tanto de Druid como del club, ¿no? Que están trabajando de forma desasistida en la plataforma. Es decir, él es un perfil CRM, es un perfil alto, pero él genera, o sea, no es técnico más allá. Somos capaces de generar de forma automática y él de forma asistiva cada una de los desasistidas de los segmentos que son de forma dinámica, se crean de forma dinámica tanto entradas como salidas de usuarios. De forma simple, estos son los que solamente tienen un trigger, ¿vale? De una ventana, o aquí que serían los complejos, ¿vale? Ahora Elías va a hablar de esto de forma más específica, pero bueno, lo importante es tenemos un perfil que de forma automática desasistida crea estos segmentos, los cuales se van nutriendo a tiempo real con entradas y salidas de usuarios, ¿vale? Y luego ya es donde nosotros activamos y hacemos las acciones de negocio. Esta parte ya se la pasa a Elías. Pues muchas gracias. Yo soy Elías Zamora, director del Departamento de Datos, y la misión del Departamento de Datos, la misión de cualquier persona que trabaja en el dato, es generar información de alta calidad para que otros tomen decisiones de negocio o deportivas, en nuestro caso. Entonces, esta es literalmente nuestra visión en todo lo relativo al fan y a las verticales de negocio y de activación. A mí me gusta siempre empezar por los principios básicos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, voy a hablar fundamentalmente de campañas digitales, pero esto lo podemos generalizar a muchos otros casos. ¿Cómo funciona una campaña digital en sus estadios más básicos? Yo tengo que saber algo sobre quién me compra o sobre quién interacciona conmigo, sobre los seguidores, qué productos yo comercializo o yo quiero que ellos participen, que son productos y verticales de negocio, y después cómo lo he hecho anteriormente, qué campañas he ejecutado anteriormente. Tengo que saber algo de eso, porque si no, no funcionamos. Después, una vez que yo tengo claro que quiero ejecutar una nueva campaña, tengo que decir, ¿vale? ¿Qué producto quiero incluir en esa campaña? ¿A quién le quiero hacer llegar a esa campaña? La audiencia o la segmentación de mi conjunto original de fan. Y después, ¿qué contenido quiero incluir en dicha campaña? Bueno, cuando yo eso lo tengo claro, lo ejecuto, pero después es fundamental, ¿esto ha ido bien? Hay campañas en el marketing que se han cargado la empresa. Todos conocemos la de Gillette, la de la cerveza estadounidense, que redujeron el 30% de los ingresos a través mediante la realización de una campaña que no funcionó. ¿Hemos generado valor con la campaña? ¿Hemos tenido retorno de la inversión? Esto lo debemos de saber. Todo ese conocimiento después vuelve aquí, conocimiento sobre seguidores, productos y campañas, y nos ayuda a mejorar el ciclo virtuoso de campañas digitales, ¿no? Todavía no he hablado de datos, pero simplemente he hablado de información y de conocimiento. ¿Qué información es esencial? Bueno, pues, en primer lugar, ¿quiénes son nuestros fans? ¿De dónde son? ¿Qué edad tienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué tipo de actividades hacen? ¿Qué tipo de productos me han consumido en el pasado? ¿Cuánto vendo
a cada usuario de cada producto? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo consumen? Cuando hago una campaña, ¿cuál es la audiencia óptima de dicha campaña en base a quién me ha consumido anteriormente y cómo han ido anteriormente dichas campañas? Y por último, una vez que la he ejecutado, ¿cómo ha impactado la campaña en la audiencia objetivo? ¿Puedo medir la sobreventa o la subventa asociada al efecto de la campaña? ¿Ha ido bien? ¿Me estoy equivocando? ¿No lo estoy haciendo? Bueno, pues para poder responder, para poder coleccionar esa información esencial para ejecutar el ciclo básico de negocio, hemos desarrollado el proyecto iFan. iFan es nada más que la solución que nos permite generar esa información, disponibilizarla y visualizarla. Y permitidme que lea porque no es tan trivial. Es una solución de data-driven desarrollada por el Sevilla Fútbol Club en conexión muy estrecha con Druide, con el objetivo de identificar al seguidor, identificar sus conductas, tanto en el ecosistema digital como, si es posible, en el ecosistema físico. Identificar y caracterizar las verticales de negocio del club, definir audiencias, medir el impacto de campañas y, por tanto, maximizar después los objetivos de negocio de dichas campañas y el retorno asociado a todo el marketing digital. Yo soy el departamento de datos y, por tanto, la información tiene que ir a través del dato o tiene que venir de la materia prima que es el dato. ¿Qué datos necesitamos? ¿Quiénes son nuestros fans? Necesitamos identidades únicas digitales que las obtenemos mediante fundamentalmente Druid Identity. Metadata personal, quién es, nombre, apellido, permisos, edad, país, mercado de referencia, dónde vive, etc. Datos conductuales digitales en el ecosistema digital. Es decir, ¿qué hace ese usuario? ¿Qué hace ese aficionado? Se mete en la app, en la web, ve los partidos del Sevilla TV, es abonado, tiene socio rojo, ha ido al estadio en los últimos 2 partidos, no ha ido al estadio en los últimos 2 partidos. Tanto de fuentes conectadas, porque muchas veces decimos, tenemos que conectar todas las fuentes, eso es lo ideal, pero tenemos que aprender a trabajar en un mundo que desgraciadamente no es ideal. Entonces hay que poder trabajar tanto con fuentes conectadas como con fuentes no conectadas. Hablaremos un poco más en la siguiente slide. Y después, una vez que yo conozco a mi aficionado y conozco lo que ha hecho, la pregunta es, ¿me ha comprado? Y si me ha comprado, tengo que caracterizar completamente las verticales de negocio a través del dato. ¿Qué datos? ¿Qué me ha comprado? ¿Qué usuario me ha comprado? ¿Cuándo me ha comprado? ¿Qué me ha comprado? ¿Me ha comprado una camiseta? ¿Me ha comprado un partido de fútbol? ¿Me ha comprado un ticket? ¿Me ha comprado un abono? ¿Ha ido al tour por el estadio? Y por último, debemos tener todos los datos asociados a las campañas. ¿Qué es una campaña? ¿A quién se ha dirigido? ¿Cuál es su audiencia? ¿He vendido? ¿Lo ha comprado o no ha comprado? ¿Lo ha asociado a la campaña? ¿Mediante qué canales ha interaccionado con el canal en dicha campaña el usuario? Si no, ¿hemos ganado dinero? ¿O hemos alcanzado nuestro objetivo? Perdón. Al final, todos estos datos tienen que convertirse en información y en conocimiento. Y para ello está todo el stack tecnológico, en este caso del Sevilla Fútbol Club, que se monta para lograr dichos objetivos. Sin entrar demasiado en detalle, pues se absorbe datos, como hemos dicho antes, de Druid Identity, identidad digital, de todos los datos relativos a verticales de negocio, en este caso lo hemos mostrado con el e-commerce, todos los datos relativos a la campaña, en este caso es, como ha dicho anteriormente Pedro, todos los software de marketing, de automatización de marketing, y datos que no están integrados aquí todavía, pero que son importantes. Esto se integra mediante determinadas tecnologías en nuestro data lake, se refina y se genera conocimiento e información a partir de ellos y después se disponibiliza con una serie de tecnologías en reportes que todo el ecosistema de Sevilla puede consumir. Simplemente, ¿qué tipo de...? Y este es el proyecto iFans. Esto es lo que ve el usuario y las típicas preguntas que puede responder el usuario de esta tecnología, que está, como veremos, muy ligado a todo lo que han hablado todos mis compañeros. En primer lugar, por ejemplo, descripción del fan, crecimiento, que antes ha hablado Jara. Esta pantalla realiza el análisis del perfil agregado del número y del grado de actividad del fan, en función de los filtros sociodemográficos que queramos imponer. ¿Cómo está creciendo nuestra fanbase en los países estratégicos? ¿Cuál es la tasa de adquisición? Pérdida es muy importante, no solo hay que adquirir, hay que mantener, como decía Jara. Y usuarios activos mensualmente por país estratégico. ¿Cuál es la distribución de edades en función del país estratégico? Como veremos, o como podemos ver,
Son preguntas no triviales que se pueden responder cuando tienes muy bien domado el dato. Por ejemplo, hablamos ahora también del comportamiento y del comportamiento comercial, ¿no? Podemos analizar la actividad y el comportamiento temporal por punto de activación, por vertical de negocio, por nivel de gasto, hasta llegar al individuo. Podemos responder las preguntas tipo, ¿qué patrones temporales están asociados a picos de actividad del fan por canal? ¿Qué segmentos de nuevos usuarios son más tendentes a reincidir en su actividad? ¿Qué productos y en qué periodo temporal compran mujeres y hombres por el e-commerce? Si uno hace un análisis, veremos que no siempre son los mismos. Hemos hablado antes también de segmentación. Con este tipo de herramientas podemos segmentar absolutamente todo, puesto que tenemos tanto los datos que tenemos integrados como datos no integrados. Todos los datos del Sevilla deberían estar en posesión del Sevilla y deberían ser activables por el Sevilla. Entonces, podemos, mediante esta replicación, podemos crear audiencias en base a criterios absolutamente generales, tanto sociodemográficos, como de comportamiento digital, como de comportamiento transaccional y de respuesta, muy importante, a campañas anteriores. Como vemos, estamos hilando todos los puntos que hemos hablado antes. Por ejemplo, quiero crear una audiencia de abonados del club femenina de entre 25 y 35 años con la app como primer entry point. Quiero generar una audiencia de fans que hayas comprado una camiseta en el último Black Friday. Quiero analizar o generar una audiencia de fans españoles que hayan tenido en los últimos 6 meses un producto en el carrito pero que no hayan comprado. Además, no lo muestro aquí, pero hablo de ello, pues hemos desarrollado algoritmos de Machine Learning que me permiten directamente, no yo ya cliquear el segmento que quiero, sino que directamente me identifica comunidades representativas dentro de todo nuestro conjunto de usuarios, de aficionados. Por ejemplo, hemos detectado con ese algoritmo que la gran mayoría de usuarios del Sevilla son usuarios monocanal, pero sin embargo hay 5 tipologías distintas de usuarios multicanal. Y una de ellas es gente que consume fundamentalmente la televisión a través de la app. Hemos identificado que dentro de los usuarios, por ejemplo, monocanal en el e-commerce, las mujeres están sobrerepresentadas. Sin embargo, todos los usuarios monocanal de las promociones son fundamentalmente jóvenes por debajo de los 25 años. Toda esa información, todo ese conocimiento se pone después a disposición de los compañeros de digital y de los compañeros de las verticales de negocio. Conclusiones. Hemos pasado del dato a la información y de la información al conocimiento y hemos disponibilizado o queremos disponibilizar el conocimiento. El conocimiento avanzado de nuestros fans nos permite optimizar campañas, impactar en las verticales de negocio y también, muy importante, si conocemos quiénes son nuestros seguidores, mejoramos la comunicación con ellos. Conocimiento avanzado de las transacciones asociadas al producto al par fan producto, o mejor, a un fan producto campaña. Eso nos permitirá, si conocemos cómo responde cada fan a cada producto y a cada campaña, podemos optimizar las campañas, pero también nos permitirá integrar a los verticales de negocio en los verticales de marketing. A la gente de negocio que conoce bien el producto con la gente de marketing que conoce bien las campañas y que conoce bien al seguidor que está en el CRM. Y así, de este modo, las decisiones de marketing pasan a ser decisiones conjuntas a nivel de club. Podemos, ya hemos dicho, generar automáticamente y sistemáticamente audiencias. Eso nos permite tener audiencias hiperindividualizadas de acuerdo a los intereses de un determinado conjunto de personas, de un determinado producto. Y nos permite, que es lo más importante, identificar cuán bueno ha sido el efecto de las campañas, identificar casos de éxito e identificar áreas de mejora. Y en tiempo y forma se lo paso. Bueno, simplemente por terminar, gracias Elías, invitaros a todos, estamos encantados de poder enseñarlo en el Boot 14, pasaros por allí para ver cómo podemos generar esos clústeres multicanal y monocanal, para verlo un poco en acción y recalcar mi agradecimiento al club y a todo este tiempo y también a la organización del World Football Summit porque lo han hecho fenomenal y a Marian y a todo su equipo. Así que esperamos que os haya inspirado y que os vayáis con buena sensación de boca y nos podamos verlo. Muchas gracias.